No. Buenos días, buenas tardes, según desde donde nos estén mirando, ¿cómo les va? Aquí estamos afortunadamente con una nueva entrevista. Hoy es al doctor José María Felipe Mendoza, un amigo con quien, bueno, lamentablemente, ¿no? Hacía unos cuantos años que no nos veíamos, que no nos cruzábamos en algún congreso. Bienvenido, José, a estas entrevistas del grupo GIEM Filosofía de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Bueno, muchas gracias Susana, encantado por esta ocasión, encantado verte. Me da mucha alegría, bueno, muchos éxitos para estas transmisiones, el programa. Excelente y genial idea. Eh, Gracias. Cuento un poquitito Dale. lo que ha sido mi historia en relación con la filosofía y específicamente con con la filosofía medieval. Eh, es muy curioso porque quizá nunca lo pensé con tanto detalle, pero digámoslo así, por el lado de mi familia, mi papá siempre fue una persona muy lectora, y había en casa bibliotecas heredadas de mi abuelo y mi bisabuelo, pero que insistían mucho en la historia de la ciencia, no en la filosofía, sino en la ciencia y la historia en general, que tiene que ver con algunos descubrimientos científicos que eran relevantes para la época. Y estamos hablando específicamente del siglo XIX y principios del siglo XX. Entonces, es como que la visión de mi abuelo, de mi padre, con respecto a lo que es el pensamiento científico, comienza ahí. Del siglo XIX en adelante. Del XIX para atrás, son opiniones, son cosas que por ahí no vale mucho la pena tener en cuenta o son anécdotas. Entonces recuerdo haber visto en la biblioteca de mi padre que él leía mucho sobre estas cuestiones de ciencia y demás. Él se dedicó también a la enseñanza de la matemática y esto tiene que ver después con lo que yo hice. Habían libros de Schopenhauer. Bueno, ese es un punto importante de comienzo en lo que es la historia de la filosofía para mí. El otro punto de partida fue mi educación secundaria. En los últimos 2 años tuve en el secundario lógica y filosofía, que al día de hoy te diría que tenía una fuerte impronta de carácter aristotélica, digamos. Muy fuerte impronta de carácter aristotélica. Cuando termino el secundario y decido ingresar a la universidad para saber cómo seguirían mis estudios, primero opto por derecho, Ujú. Ah, sí. porque me gustaba mucho la filosofía del derecho. Eh, pero después de hacer el pre no me termina de convencer, digo, me gusta, pero no para dedicarme profesionalmente. Me cambié a filosofía y ahí comencé, hice todos los años de filosofía, 5 años de carrera con los dos títulos, porque me gustaban ambas cosas, sobre todo la investigación, me fui enamorando de la carrera en la medida que fui avanzando. La particularidad de esos años de formación eh, estuvo en varias cosas. Primero el plantel, el grupo docente. El grupo docente, ahí estaba en ese momento como docente mío Santiago Gelonch y Rubén Peretó. Ambos jugaron un rol, si se quiere, importante en lo que es mi vinculación con la filosofía medieval, pero de distinta manera. Yo desde primer año, más allá de las materias que uno tenía en la asignatura, en la carrera, digamos, hice todo lo posible, todo lo que estaba dando vueltas por la facultad en relación con cursos de todos los autores, de todas las épocas. Yo me iba a la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Cuyo después del cursado y tomaba nota, así como si dijese un escriba medieval. Tomaba nota con virome y una hojita, iba resumiendo libros y leyendo filósofos de distintas épocas. Y entre ellos estaba obviamente la temática de la filosofía medieval. Me acuerdo haber ido mucho tiempo, casi un año entero, a leer La Ciudad de Dios de Civitate Dei de San Agustín. Iba copiando en una hojita algunos conceptos, algunas ideas. eh,
y eso se fue completando con lo que después fueron ayudantías cátedra o de alguna manera una vinculación más formal y más estrecha con varias materias. Esa fue filosofía medieval y también fue con epistemología. Y después, bueno, más allá de los cursos y las ayudantías, estuvieron proyectos, ¿sí? Distintos proyectos. Tuve 10 años más o menos, mucho más allá de lo que fue la carrera, vinculado de esta manera con la facultad, leyendo libros, muchos libros sobre epistemología contemporánea y la interpretación de la epistemología contemporánea respecto del pasado. Ahí encontré algunas cosas interesantes respecto de la filosofía medieval. Es un camino muy lindo, donde hay miradas que no cuadran muy bien, digamos. ¿Sí? Si hay una mirada a veces muy general o a veces muy distorsionada de lo que es el mundo medieval, pero es la mirada que tiene la filosofía contemporánea en el ámbito de la ciencia. Y después, mi formación también más férrea, si se quiere, más fuerte, en lo medieval a través de estos congresos, jornadas y demás. En esos años, cuando termino la carrera, me surge la posibilidad de presentarme una beca de CONICET. En ese momento lo hablé con varias personas, pero principalmente con Santiago Gelonch. Hubo un congreso muy importante en Mendoza, que creo que fue de Alberto Magno. Estamos hablando del año Sí, 2011, sí, más o menos 2011. Y ahí conocí a Silvana Filippi. sí. Bueno, eh, que en paz descanse, la tengo siempre en mi corazón, siempre en mi corazón. Se convirtió en mi directora de manera muy amorosa, una madre para mí, realmente una madre. Eh, por los consejos, por las correcciones, bueno, por un sinfín de detalles que eh, se lo agradecí en su momento, y se lo sigo agradeciendo al día de hoy y se lo voy a agradecer siempre, porque ella me marcó con cariño y firmeza un camino que al día de hoy lo sigo eh, llevando a cabo, si se quiere, ¿no? Eh, bueno, Silvana se convierte en mi directora, empezamos a trabajar en conjunto, me dice, antes de entrar a CONICET, tratar de publicar algún artículo, bueno, me puse a trabajar. Publiqué algo en Tomás de Aquino, que fue la temática de mi tesis doctoral. Me la había sugerido Santiago, pero se hizo cargo Silvana, que tuvo que ver con las ciencias en Tomás de Aquino, la división de las ciencias. Un tema fantástico que desde que lo descubrí me enamoré. En ese momento mi latín era bueno, pero no tanto, si se quiere. Eso también es... eh, los estudios se van mejorando a poquito y recuerdo haber ido a una iglesia cercana y le dije, Dios, dame sabiduría, entendimiento, inteligencia, porque tengo que leer a Tomás de Aquino y otros autores directamente en latín e ir descubriendo las claves, porque tenía que hacer una revisión por lo menos de 50 años de lo que se viene diciendo sobre el tema de la abstracción y demás en Tomás de Aquino. Y yo sabía que había algo que alguna clave hermenéutica que por ahí no era lo más feliz, si se quiere, para leer a Tomás. Bueno, fueron años de estudio, muy lindo, muchas publicaciones. Yo en ese sentido muy comprometido, muy obsesivo, no sé cómo se dice, con el trabajo. Cumplí la beca de 5 años, yo terminé el doctorado un poquito años, a los 3 más o menos, 3 años Ah, de doctorado fuerte para terminar la tesis y año y medio después la defendí por cuestiones de administración de la universidad. Se demoró la defensa un poco, y yo seguí escribiendo y publicando sobre Tomás. eh, ya con un mundo que cada vez era más amplio porque pasé de Tomás a otros autores. Con Rubén había comenzado a leer mucho San Agustín, no solamente La Ciudad de Dios, sino que también leí el de Trinitate y las obras de los diálogos tempranos de Casicíaco. Eh, bueno,
muchas obras de San Agustín, algunos diálogos muy cortitos, eh, y eran como las dos piedras fundamentales que me van a dar como lo que después sería como un edificio a nivel de pensamiento, que me van a permitir dialogar con esta otra formación que tuve yo, que es lo que venía por el lado de la familia, que es el tema de la ciencia y por qué la visión de mi familia era que la ciencia es válida desde el siglo XIX en adelante. Entonces ahí comienza un diálogo, un soliloquio o un diálogo conmigo mismo, de entrecruzamiento de miradas entre la filosofía medieval y su proyección hacia la contemporánea y al revés, desde la filosofía contemporánea de corte epistemológico hacia el pasado, específicamente lo medieval. Eh, entonces, en la medida que eso iba madurando, porque además, debo reconocerlo, soy un gran amante, a pesar de que no me dediqué a eso, pero soy un gran amante de descubrimientos que tienen que ver con la física, con la astronomía, con la matemática, y, y con eso, Sí. perdón, y claro, todo eso de alguna manera se fue congeniando en mis estudios de filosofía medieval. Por eso la tesis sobre ciencia en Tomás de Aquino no solo me agradó sobremanera a nivel subjetivo, eh, sino que me fue mostrando un mundo en la filosofía que tiene una larga historia, muy rica en estos tres ámbitos, que es lo que la filosofía medieval llama ciencias especulativas. Y bueno, eh, ahí quedó mi corazoncito. Eso fue lo que más me enamoró y después de la defensa de tesis, bueno, ganó la beca de lo que serían los estudios postdoctorales y después, bueno, en Argentina hay un momento difícil. Eh, yo tenía la posibilidad, porque me ofrecieron eh, seguir estudiando en Chile, Sí. eh, seguir mi carrera por el lado de Chile. También me lo ofrecieron al sur de Brasil, unas estancias largas de 3 años o 4. Bueno, era una estancia muy larga en Brasil para traducción de textos que serían como neocoloniales, no sé cómo clasificarlos, Ah, sí, o sí, neoescolásticos, digamos, no sé. sí. Este, Sí, o la escolástica medieval, ¿no? Como la la llama escolástica me da. Celina, sí, sí. Bueno, no accedí, me lo ofrecieron, pero no accedí. Dije, voy a esperar a ver qué pasa con CONICET en el país. Bueno, ingreso a la carrera en el año 2019 eh, y, y siempre me dicen, José, fuiste el único en el ámbito de la filosofía medieval del país. Dice, porque solamente ingresaron 4 personas en todo el territorio nacional. Pues si vos fuiste uno, me dice, eso muestra la valía de tu pensar, del cariño del país, de, bueno, un montón de cosas lindas. Y dije, bueno, entonces yo voy a seguir apostando por la Argentina tan amada. Y bueno, me quedé, entonces rechacé lo de Brasil, rechacé la posibilidad de Chile. Unos años antes, 2 años antes más o menos, me habían ofrecido una estancia doctoral para terminar estudios doctorales en, en México. eh, y ahí sí, también estaba a punto de tomar viaje, pero al final no lo hice. Eh, pero me fui vinculando, hice muchos amigos y me fui vinculando a través de los viajes, los congresos. Claro. Ahí sí viajé bastante, me permitió, bueno, conocerte y conocer a un montón de personalidades, digamos, del mundo de la filosofía medieval. Yo encantado, es un mundo que me encanta, realmente me fascina. Y siempre con esa mirada, rescatando, y es a lo que me dedico hoy en día, rescatando textos de matemática, Ujú, textos de física y textos de metafísica del ámbito medieval, digámoslo así, del último periodo, de Tomás de Aquino en adelante, siglo XIII, siglo XIV, siglo XV. En ese contexto, Silvana, en su momento, me presenta otro autor que yo ya conocía de manera indirecta, que es Francisco Suárez.
Sí. que ya estamos hablando de un periodo más tardío, digamos, es el Renacimiento europeo, es del siglo XVI. eh, y como yo también tenía mi corazoncito por el lado de la Revolución Copernicana, eh, pero los temas de metafísica me fascinan, entonces dije, bueno, es una época nueva, empecemos con esto. Y claro, Suárez dialoga mucho con Tomás de Aquino, dialoga mucho con San Agustín, dialoga mucho con Avicena, con Averroes, hay un sinfín de autores, de un Scotto. Mm, Entonces era un punto para mí genial de una transición, si se quiere, delicada, sutil, que me permite seguir estudiando autores de un enorme periodo de la filosofía medieval, más o menos del siglo quinto bueno, al siglo XV, al siglo XV, al siglo XVI, eh, ya con más detalle y a su vez, bueno, el pensamiento propio de Suárez, cómo los va, si se quiere, leyendo y cuál es la propia historia de la filosofía de Suárez, que sale en esta famosa obra de las disputaciones metafísicas. Con eso he estado los últimos años, sin cortar, si se quiere, el enlace o la relación con lo anterior. Pero también descubro lentamente la proyección de Suárez hacia la modernidad. Entonces sí, empecé a trabajar de manera más sí, detenida, sí. de manera un poco más detenida, sin salirme de Suárez, pero de manera un poco más detallada, otros autores de lo que se conoce como la filosofía moderna en sentido estricto o más firme, más fuerte, siglo XVII, siglo XVIII y siglo XIX. Ujú, Eh, entonces esa proyección de Suárez me permitió leer siempre desde Suárez proyectado textos de Descartes, textos de Leibniz, sí, llegué incluso a Kant. exacto. Heidegger también lo reconoce. Heidegger dice que Suárez llega hasta Hegel. Bueno, leí un poquito más detenidamente Hegel. Y después, por cosas de la vida, quizá por mi secundaria, los principios de mi universidad, me vuelvo a encontrar con Arthur Schopenhauer. Y ahí, claro, leo la obra de Schopenhauer, la obra por lo menos más famosa, El mundo como voluntad y como representación. Sí, Y ahí encuentro numerosas citas de Suárez. Encuentro también a Alberto Magno sobre una cuestión del tiempo. Encuentro sí. Duns Scoto. Me pareció fascinante, nunca lo pensé, nunca quería encontrarlo. Bueno, más allá de los detalles de la obra, corroboré la valía del pensamiento suarciano a nivel especulativo. Eh, Esa ha sido más o menos mi trayectoria que se completa con otra trayectoria en paralelo que comencé en el año 22 con una maestría como son las cosas de la vida, ¿no? Una maestría en historia de la ciencia. Eh, Quizá por esa relación que guardé a nivel intelectual con los libros de mi infancia, la biblioteca de mi abuelo, de la biblioteca de mi padre. Eh, y al día de hoy ya la tengo muy avanzada sobre, bueno, distintas cuestiones, los problemas de metafísica, de lógica, de moral, astronomía, biología, mucho de biología, Darwin y demás, que le he dado una vueltita, si se quiere, especulativa muy linda, que es rescatar textos por ahí de San Alberto y la expansión de lo que sería la biología medieval. Eh, entonces estoy, digamos, Sí, con esas cosas que, no sé, me encantan, me encanta. sí, Este, vos sabés que me dejaste, mientras que te escuchaba, me dejaste pensando en esto que decías al inicio, de lo poco que se conoce y a veces en algunas cuestiones con ciertos errores o modificaciones del pensamiento científico, ¿no? En el medioevo, al punto que ahora se está modificando esa concepción de llegar a decir, no hubo ciencia en el medioevo, ¿no? Mira, Y ujú,
Es terrible eso. Es Y yo terrible. recuerdo, bueno, no hace mucho, afortunadamente, digo que no hace mucho tiempo que me jubilé en ese sentido, afortunadamente no hace Ujú. mucho tiempo. Y en la cátedra de medieval, en el grupo de investigación, una de las personas se había dedicado justamente a buscar esa historia, ¿no? En el desarrollo de la ciencia en el medioevo y aportó, bueno, muchísimo sobre, los árabes, la ciencia árabe y su relación con otras formas de pensamiento. Esto que vos decías, con Alberto Magno, Giordano Bruno, y Totalmente. yo que soy muy inquieta también, no me quedo en un tema, y hace un par de semanas presenté en la Universidad de La Plata sobre las médicas medievales de la Me escuela de fascina. Salerno, que es, bueno, fascinante y cómo abre a una ciencia pragmática increíble, ¿no? Y cómo se conjunta en estas médicas de la escuela de Salerno lo que es lo nociológico, lo epistémico y lo filosófico desde ese cuidado de sí, ¿no? Esa preocupación por sí que la llevó a, bueno, a escribir grandes tratados que estamos, y digo estamos porque también me metí en esa cuestión que estamos Sí. tratando de recuperar. Y pensaba en, bueno, inclusive vos hablabas, sí, Suárez, Alberto Magno, Pedro Hispano también, Pero, ¿no? Este, hay todo, Arnaud de Vilanova, que tiene todo ujú. un tratado sobre estas cuestiones, sobre todo mucho en lo oftalmológico, lo práctico en Ujú. cirugía, y cuando se dice, no, no había práctica de la medicina, yo digo, no, 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 hay que empezar, por eso a modificar, ¿no? A Estos modificar. preconceptos. Por eso es tan valioso, José, el trabajo que estás haciendo, y me Gracias, uno gracias, a las Susana. personas que Sí. te lo han dicho, y que te permitieron el ingreso a CONICET, porque es cierto, hay que intensificar más esta búsqueda. Sí. Disculpa, esta No, me encanta, me intromisión de encanta. mi parte. De hecho, no, y te agradezco muchísimo. Esto que te he contado se va completando con otros aspectos de mi vida. eh, que, que tiene que ver con la enseñanza, la transmisión del saber. No solamente lo que yo recibí de la Universidad de Cuyo, mi vinculación a CONICET, congresos, el conocimiento de gente en el mundo, sobre todo en España, Sí, en menor medida en Italia, en sí, Argentina bastante y demás, pero al margen de todo eso, yo doy clases, encontré, si se quiere, otro costadito, otro lado, para la transmisión de esto. exacto. No en la universidad, porque, bueno, por distintas cuestiones de la vida me fui vinculando a otras cosas y sigo dando clases ya hace muchos años en el secundario. Pero el secundario en el que doy yo, el Colegio Universitario Central, muy conocido acá en Mendoza, que depende de la Nación, eh, tiene particularidades muy lindas, donde uno puede desplegar y se siente querido y valorado, desplegar todo el saber o las cosas que uno ha estudiado durante muchos años. Entonces yo a los chicos que doy filosofía y doy también una materia que se llama EDI, que vincula la ética, pero de manera vivencial. Eh, Cuando me toca enseñar filosofía, yo les transmito a los chicos justamente todas estas cosas, ¿no? Pero ya en quinto año, en cuarto año, eh, para romper, si se quiere, Exacto. algunos prejuicios. Y lo digo adrede porque cuando toca la enseñanza del periodo medieval, siempre me dicen, pero bueno, lo medioevo es simplemente teología y o moral. Y yo les Sí, digo, sí, es teología, sí, es moral, pero no es pero, solo y claro, exclusivamente. Claro. Entonces les abro todo un mundo. Digo, miren, exacto. fíjense, le digo, fíjense, entonces les explico algunas cuestiones
están en el secundario, pero les explico algunas cosas de lógica ya en el medioevo. Les explico muchas cuestiones de metafísica, de física en el medioevo, algunos descubrimientos matemáticos que fueron importantes, que trascendieron a la primera época del Renacimiento. Y con los años, muy agradecido porque siempre aparece más de algún alumno que no solamente agradece por las clases, por lo que uno aprendió, sino que además está incentivado como para averiguar la carrera de filosofía. Entonces, hago como ese nexo del secundario a la facultad, lo cual es bastante lindo, está bastante bueno porque no siempre sucede. La carrera de filosofía, todo el mundo sabe que tiene sus situaciones, digamos. Entonces, por ahí no hay mucho alumnado. En Mendoza pasa un poco eso. Y les voy contando historias de la filosofía, historias de la ciencia medieval y del Renacimiento. Eh, Así que está todo ese lado mío que a mí me encanta, yo me siento muy cómodo y siempre transmitiendo estas ideas y siempre desde al estilo más universitario, siempre desde los textos. O sea, yo he llevado al Siempre, secundario textos siempre. en latín. Sí, Textos en sí. latín, se los traduzco, o traducciones muy lindas de otros periodos. Por ejemplo, hemos leído cuestiones de Copérnico, alguna traducción Mm, muy linda, Tomás de Aquino directamente de la Suma. eh, y uno dice el secundario, pero son chicos grandes también, y todo lo que uno pueda aportar con amor, con calidez, con cariño, siempre es un poco mi pedagogía, ¿no? sí. Este, Me encanta, Susi, me encanta. Sí, Eh, sí, lo comparto plenamente porque yo trabajé poco tiempo en secundario y sí, hacía lo mismo, ¿no? Trabajar directamente con textos y les pedí el primer día de clase que escribieran, yo les decía 100 preguntas, que escribieran preguntas y me decían, ¿pero qué pregunto? Bueno, pregunten. pregunta lo que te surja y a partir de ahí organizábamos los encuentros y siempre íbamos de sus preocupaciones a los textos, ¿no? Para que ellos se dieran cuenta que aquello que los convocaba en ese momento no era algo solamente de ese momento, sino que había sido trabajado por muchas otras personas a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces ese encuentro de almas, ese encuentro de preocupaciones, los incentivaba muchísimo. Y eso es lo Sí, rico, esto que vos estás diciendo, y encontrarte, bueno, yo vivo en Miramar, que es una ciudad pequeña si se quiere, y encontrarte a través del tiempo, porque me pasó hace unos días, con alguien sí, que te diga, gracias a eso que vimos, hice la carrera de sociología o estudié asistente social o ingresé en filosofía. Entonces es muy, muy lindo, sí, comparto totalmente lo que estás diciendo, sí, sí, es muy lindo. Una de las cosas que más aprendí, y que esto viene de la propia filosofía medieval, cuando hice la tesis en Tomás de Aquino sobre las ciencias, si bien mi sí, amor está a lo que serían las ciencias especulativas y lo que Suárez llama ciencias especulativas reales, que es sí, la física, la matemática y la metafísica, su vinculación con la teología, pero además están el otro lado de las ciencias especulativas, que son arte y ciencia a la vez, así lo dice Tomás, que es la lógica, y desde ahí empecé a recuperar la división de la lógica, gramática, retórica, dialéctica, una de las tantas divisiones, y su historia muy rica. Desde ahí está la conexión muy clara en Tomás, por ejemplo, con la práctica de las virtudes, con la moral, entre otras cosas. Entonces, una moral que yo siempre interpreté, vamos a decirlo en términos metafóricos, que nace del corazón, una moral que compromete al ser humano desde lo interior y que no necesariamente tiene que ser el cumplimiento a la ley, sino por sobre todas las cosas el descubrimiento y el amor a la ley. Una ley que se define estrictamente como justicia, y su vinculación con otras virtudes. Y digo, bueno, pero todo esto, o sea, las cosas están así. Todas estas cosas no solamente hay que conocerlas a nivel intelectual,
sino también tratar de rescatar algo que tiene el medioevo muy propio, que es el modus vivendi. Sí, Un modo de vida comprometido con lo que uno hace, no simplemente por el deber, sino por amor. Por amor. sí, totalmente. Esa riqueza que yo la descubrí en el medievo y que el medievo ha sido mi gran maestro, es lo que me hace volver permanentemente a otros autores. Tanto es así que, si bien mi formación estuvo muy marcada, si se quiere, por el aristotelismo latino, bueno, Aristóteles en primer lugar porque tuve la oportunidad en mis años de universidad de leer la ópera Omnia de Aristóteles. Yo, fascinado por estas cuestiones, realmente me puse y leí todo, hasta los textos que se fueron reconstruyendo después, algunos textos pseudo-aristotélicos. Es, esa fue como la piedra fundamental. Y bueno, el aristotelismo latino, sus modificaciones y demás, fueron otros de los lados lindos que descubrí después con Tomás de Aquino. Entre Tomás de Aquino y Suárez, con los años descubrí un autor que no existe en español, como muchos, muchísimos, Dominico de la primera época, a ver, Dominico justo antes de Tomás de Aquino, los primeros 50 años más o menos del siglo XIII, un francés, Vicente de Bouvet, eh, y al día de hoy estoy traduciendo Bien, algunas cositas porque estoy traduciendo sí, algunas cuestiones de metafísica, porque es un pensador que está catalogado no como un, si se quiere, como un filósofo o como un gran filósofo, sino como una suma que en realidad recopila, resume, diríamos hoy, como si se quiere con regla y virome o resaltador, resume las ideas principales de muchos autores anteriores sobre temas. Entonces, hace una historia de la lógica, hace una historia de la metafísica, hace una historia de la ética, hace una historia de la medicina, de la astronomía. Es muy rico, muy, muy rico. Y bueno, estoy abocado a unos bien. detalles sobre la filosofía, Ujú. pero lo voy traduciendo y me va abriendo las puertas para lo que es el medioevo, ¿no? Cómo es el sistema medieval de acumulación, digamos, de capas del saber, que yo te diría que se hace de manera crítica, siempre de Sí, manera crítica. No es sumar por sumar, sino sumar no, con intención, sumar de manera sí. lógica, y me permite recuperar así a San Agustín y a otros autores. Estoy con él también, estoy con Vicente, Vicente Suárez Tomás. Y en algún momento también en la línea franciscana pude conocer y traducir algo de Alejandro de Ales, Ah, sí, que sí, es formidable, sí, formidable, sí, formidable. sí, sí, uno de Este, los autores sí, tristemente poco mencionados, poco sí, mencionados. Yo sí, traduje el Proemio a la Metafísica también. ¿Por qué? Porque es paralelo a Tomás prácticamente, un poquito antes, pero es la época, es la situación. eh, y algunas cuestiones sobre el Tratado de la Conciencia, muy cortito, pero muy sabroso, no sé cómo decirlo, con mucha sabiduría, ¿no? Este, que van enriqueciendo un poco el pensamiento personal, porque en realidad eh, a mí me parece, digo, que más allá de la profesión, eh, es es una suerte de recibir permanentemente un caudal de sabiduría. La filosofía medieval es eso, de alguna manera, uno de sus lados, ¿no? Recibir un caudal de sabiduría, porque autor que aparece, autor que tiene riqueza, eh, riqueza, y una riqueza que no se agota, no se no, agota, porque son autores que además tenían una mente eh, fabulosa, formidable. Eh, sí, y ahora estoy en búsqueda eh, de alguna filósofa, porque también ha salido en la escuela secundaria. Me dicen, profe, pero no hay, me dice alguna pensadora de la época media con la que nos pueda ilustrar, nos pueda conocer. Y claro. yo siempre les digo, mira, hay un montón, Hay pero muchísimas. no Te voy a las pasar los he leído textos que poco, tenemos entonces pasame, publicados. sí, sí, sí. Pasame, porque si yo pudiera Sí, llevar sí, eso
al ámbito, primero para riqueza personal, pero también a llevarlo al Sí. ámbito del secundario. eh, y bueno, te estoy agradecido. Sí, 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 porque ahora estoy eso muy, sí, hace ya unos cuantos años, muy abocada sí, junto con un grupo de colegas abocados a la recuperación de las filósofas medievales, sí, desde las amas del desierto, que fueron sí. discípulas de Jerónimo y de Agustín, y la hermana de Gregorio como Ujú. Macrina, hasta el siglo XVI. Así que te voy a pasar los textos. Sí, 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 encantado, 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 porque ese es un lado muy lindo de la filosofía medieval que hoy en día creo que está creciendo con fuerza, Sí, pero muchas, que sí, antes no por se le prestó suerte. atención. Claro. No. Este, Querido José, nos quedan 2 minutos, ay, 2 minutitos. antes de que Ujú. se nos termine este tiempo, así que quiero agradecerte muchísimo que hayas Bueno, muchas gracias. aceptado estar aquí con nosotros. Te agradezco muchísimo este relato y el trabajo que estás haciendo, que realmente es fascinante sobre la recuperación del pensamiento científico en el medioevo. Y bueno, te dejo estos 2 minutos que quedan para que digas lo que quieras compartirnos. Gracias, Bueno, gracias de corazón. muchas gracias, gracias. Un mensaje de esperanza, de valía, de compromiso, de amor, a ver, la confianza en la ciencia, en la filosofía, en el pensamiento, eso no se tiene que perder, ¿no? Esto me parece que en ese sentido va al lado de la esperanza. Hay hay que trabajar con seriedad, con amor, con compromiso. Y lo digo desde el conocimiento, digamos, que he alcanzado con los años, que sí se puede, y agradecer, ¿no? Yo te agradezco, Susi, y le agradezco también a través de este medio, ¿no? Tanto a las personas que me formaron en la vida y que me siguen formando o iluminando. Hay una lista muy larga, desde Hugo Brandi, Rubén Peretó, Santiago Gelonch, bueno, Celina Lertora, que también he leído muchos textos de ella, eh, quien fue mi maestra, digamos, Silvana Filippi, quien fue la otra persona que también me dirigió, que, bueno, no la mencioné antes, pues la menciono ahora, que se hizo cargo, si se quiere, de mí, cuando falleció Silvana, que fue Laura Corso, y que después, Sí, Laura, lamentablemente, sí, también sí, Laura Corso, querida que Laura, también, sí, de que sí. también le mando muchos saludos, que sé que ambas están en el cielo. Estoy muy agradecido a ellas dos, eh, que me guió también en mis estudios, en la etapa final. Eh, Así que simplemente eso, agradecimiento, realmente, de corazón. Muy, 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 muy Gracias. agradecido. Y saludos, saludos a toda la comunidad, saludos a toda la comunidad de seguidores también. Gracias, Susi. Muchas gracias.